La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 7 de julio del año 2021. Mire, la verdad es que dudé en si era conveniente y útil hacer el comentario de hoy y llegué a la conclusión que sí. Lo voy a tocar esta vez y me olvidaré del tema. A raíz de una pregunta que me hizo una persona que estaba participando en este ejercicio de Platica con Ángel. La pregunta fue más o menos de este tipo, que sí que pensaba yo del intercambio que hubo entre el presidente y el reportero de Univisión, Jorge Ramos. Y yo le contesté con la franqueza que acostumbro y de manera directa que yo no compartía ese estilo de hacer periodismo. De mis argumentos los he repetido una y otra vez y los hago y repito hoy esos comentarios. Pienso que el género de la entrevista tiene sus reglas. Tiene objetivos perfectamente claros. Todos aquellos que hayan estudiado periodismo estarán de acuerdo conmigo. Una entrevista es una conversación entre dos personas o quizá el entrevistado y dos o tres personas de la prensa o de algún medio, etc. Pero es una plática, es un intercambio de opiniones o respuestas a preguntas hechas por los entrevistadores. Pero la entrevista es, antes de cualquier otra cosa, una plática. Una conferencia de prensa es algo completamente diferente. Es un acto al que normalmente convoca un gobernante o un personaje, un dirigente de algún organismo que considera que algo tiene que decir. Y hay reglas, hay un moderador, quien da la palabra, algunas veces es el mismo funcionario el que da la palabra a este o aquel. Pero es algo completamente diferente, no es una conversación, es un ejercicio donde los reporteros preguntan, a veces incluso se determinan los temas de esa conferencia o el tema. En otras ocasiones ni siquiera hay oportunidad para las preguntas, es simplemente una rueda de prensa, se hace un posicionamiento de parte del funcionario y dice muchas gracias señores, a la vuelta y se va. Esa es una rueda o una conferencia de prensa. Y no confundirla con una entrevista. El ejercicio de las mañaneras no es una entrevista, no es una plática. Es el jefe de Estado que se planta en ese afán megalomaníaco que tiene López Obrador, y hay reporteros, algunos profesionales, rara vez acude un periodista verdaderamente profesional, los hay, pero los demás son simplemente paniaguados, lambiscones, lacayos, que van a hacer preguntas a modo, muchas de esas veces sembrada la pregunta. Pero es una conferencia de prensa. Eso es, y es muy diferente a la entrevista. Estas aclaraciones las hago por la cantidad de comentarios que recibí. Bueno, don Ángel, sí es cierto, pero Jorge Ramos acorraló al presidente y que le puso una tunda porque el otro esto y esto y esto. Muy bien, eso es evidente eso. Pero las conferencias de prensa no son para eso. Pregúntele usted, si no me cree a mí, si considera que lo que estoy diciendo está equivocado, pregúntele a un periodista profesional al cual le tenga usted confianza para que le explique qué es una conferencia de prensa, cuáles son las reglas que norman ese acto, ese instrumento de comunicación que es la conferencia de prensa. Pero luego hay otros que dicen, no, pero es que
con eso la valentía de Jorge Ramos y le dijo le refutó y el otro no, salió con lo de otros datos, etc. ¿Y qué esperaban que una persona como López Obrador hiciera algo diferente? Tiene desde el 1 de diciembre haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué ha quedado? Porque además esta es la tercera vez, tengo entendido, que el señor Ramos acude a las mañaneras de López y es el mismo espectáculo. Se entra en conflicto con el presidente, se dicen dimes y diretes y por acá y que no, que sus otros datos, y en una de las ocasiones se subió y señaló allá en las gráficas. ¿Y qué quedó después? Ah, sí, muy bien, lo exhibió. A López Obrador se le ha exhibido desde hace más de 25 años. No es nuevo eso. Pero lo importante aquí es otra faceta de quienes enviaron sus comentarios. Una conferencia de prensa no es un acto para hacer proselitismo político. Quien lo vea de esa manera se va a equivocar rotundamente. Dentro de una semana o 10 días, ¿quiénes se van a acordar de esto que intercambiaron opiniones y posiciones López y Ramos? ¿Quién se va a acordar? ¿O quién se acuerda de la segunda vez que estuvo ahí o de la primera? Nadie. ¿Por qué? Porque eso es efímero. Miren, en México, el humor, vamos a ponerlo primero, vamos a poner ese ejemplo, ha jugado un papel importante en la lucha política. ¿Recuerda usted el nombre de Jesús Martínez Palillo? El héroe de las carpas, donde criticaba, y luego al teatro de revista, donde se burlaba de los funcionarios y se decía que andaba con un amparo en la bolsa, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? ¿Qué quedó de eso? Nada. ¿Por qué razón? Porque los ciudadanos mexicanos son apáticos para involucrarse en la cuestión pública. ¿Qué porcentaje piensa usted que de los ciudadanos vio ese intercambio de pullas o de posiciones entre Ramos y López? De los 94 millones de ciudadanos de este país, de los cuales votaron un poco más de la mitad, vamos a poner 50 para no equivocarnos, 50 millones, ¿cuántos piensa usted que vieron esa mañanera donde Jorge Ramos y López se enfrascaron en dimes y diretes? ¿Cuántos? ¿20,000? ¿5,000? Es decir, en tanto no haya partidos políticos que movilicen verdaderamente a los ciudadanos, y en tanto no haya ciudadanos que militen en partidos y se involucren en la cuestión pública, en esa misma medida, esos desplantes del uno y del otro no tienen mayor efecto. Porque, repito, una conferencia de prensa no es para manifestarse valiente y que se pone en entredicho al gobernante. No, no confundamos el amor con las ganas de ir al baño. No tratemos de agregarle a eso que duró hora y media, 2 horas, con la verdadera lucha política y la verdadera participación ciudadana. Si usted que opinó que qué bien que Jorge Ramos exhibió al presidente, yo le pediría, por favor, si realmente tiene tanto interés en el tema, que revise los datos que están en la página del INE. ¿Cuál ha sido la participación de los ciudadanos en las últimas 6 elecciones? La del 2018, también esta que acaba de pasar, pero vámonos más atrás. La del 18, la intermedia del 15, la presidencial del 12, la intermedia del 9, la presidencial del 6 y la intermedia del 2003. Y revise usted, ahí están los números en la página del INE, el porcentaje de ciudadanos
frente a la lista nominal para que vea qué porcentaje participó. Y se hicieron memes, se hicieron chistoretes y esto. ¿Y qué pasó? Y esto va a pasar y volverá Jorge Ramos a la mañanera y ahí le dirá: señor, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que tantos homicidios, pero yo tengo otros datos. Estás desinformado, lamento. Y nadie va a sacar a López de ahí, porque esa es su naturaleza. Un hombre mentiroso, hipócrita, cobarde con esa cobardía tan de él, para reconocer que su gobernación es un desastre. Y lo peor, hay decenas de millones de mexicanos que le creen a López y critican a Jorge Ramos. Decenas de millones que son los seguidores de López, el voto duro de Morena, 18, 20 millones de ciudadanos. De tal manera, pues, que aparte de pedirles objetividad, análisis objetivo, les pido por favor que se informen para que sepan la diferencia entre una conferencia de prensa, cuál es su objetivo, su mecánica, y por otro lado, también estudien, lean qué es una entrevista, esencialmente qué busca la entrevista y qué busca por otra parte la conferencia de prensa. Si ustedes después de leer eso les gusta, simpatizan con el estilo de hacer periodismo de Jorge Ramos, de Loret, de este, del otro, es respetable, yo no critico eso. Usted puede simpatizar con tal o cual estilo. La pregunta que me hicieron no fue esa, y yo contesté la pregunta. Y hoy, para terminar, les repito una vez más, me parece que ese estilo no es un verdadero ejercicio periodístico. Más bien es atraer los reflectores para encumbrarse el entrevistador, cuando en la entrevista la estrella, el centro, debe ser el entrevistado, por más dictatorial, por más ignorante, por más mentiroso, por más payaso que fuere. Ni modo. Esas son las reglas del periodismo. Si usted las acepta o no, evidentemente es una posición que respeto, pero no la comparto. Por lo pronto, muchas gracias. Y ya no tocaré el tema porque la gente es muy sensible a eso. En fin, son, como dirían en mi tierra, jarritos de sololoy que los tienta uno y pueden quebrarse. Muchas gracias y nos vemos mañana jueves, para continuar con nuestros temas acostumbrados. Gracias.